nada más. Los que estaban en ¿Cómo el... que estaban? O sea, al final estaban hechos, decís vos. No, había ejercicios para hacer, que había muchos de cónicas, y después estaban los de cuádricas, y había uno que era x al cuadrado más y al cuadrado más 7 al cuadrado igual a 16. Y ya está como resuelta la esfera. No, había que... a ver, para. ¿Cómo abrir Dale. la guía? Probablemente no me acuerdo. Abro la guía. Por ejemplo, ¿qué número de ejercicio decís vos? No, para No, esto eran no. los del Es PowerPoint que nos mostró. cierto. Tenías la Los repaso. finales. Sí, los que estaban, digamos, ahí abajo. Sí, sí. Claro, coincidía con lo que estaba desarrollado, a eso te referís. Claro, pero era como que no sabía qué hacer. El tema es que no vimos cuádricas en álgebra el año pasado, entonces yo la veía ya servió el ejercicio y ya estaba como ya estaba hecho. Claro, pero igual lo podrías haber graficado. Si bien sabías que en ese caso era una esfera, se puede graficar normalmente. Ah, De claro, ok. todas maneras, déjenme que piense. Acá. Que justo el viernes de la semana pasada, otros chicos de otro curso me preguntaron, si les sirve, se los doy el dato, déjenme que la busque el profe, de dónde podrían repasar cuádricas, y bueno, y ahí la profe de álgebra me dijo, y se los escribe en el chat, que es el libro de Lehmann, que es de justamente geometría analítica, que dice que es como bueno si había algo que no le salió, si no se siente que necesitan, digamos, otra base para repasar. Ese libro es de geometría analítica propiamente y les va a ayudar, digamos, en esa parte, por ejemplo, que mencionas, Teo, que, que decir que no vieron, digamos, en álgebra. Así que ese libro les va a ayudar. Entonces, Eh, Profe. en los ejercicios había que graficar las cuadrigas. sí, claro, digamos, Mm. la tarea era recordar cómo se graficaban y sentarse y graficarlas, digamos. Esa era la tarea, digamos, de Claro, hasta todas las cada cónicas, una de las ¿viste? Pero las funciones. cuadrigas ya no sabe cómo arranca. Claro. Bueno, ahí tienen el libro, cualquier cosa como para darles una mano y que lo vean desde ahí. Si no les es suficiente con la presentación, por ahí esa otra parte les ayuda el libro. ¿Alguna otra duda? ¿Dónde está ese libro, profe? No tengo idea. La verdad que no lo busqué en internet, que no se debe, pero bueno, ya sabemos que lo buscamos ahí. No tengo idea si está o no está, y si no, en todo caso, en la biblioteca del Facu seguro que está. Ah, ok, dale, ahí pongo a buscar. Bien, como les decía, hoy vamos a ver el primer tema, sí, relacionado al análisis matemático, que tiene que ver con el dominio de funciones de dos variables o más. Eh, Básicamente, una función de dos variables, por ejemplo, una función z que depende de x y de y, no siempre está definida para todos los valores de x y de y, ¿sí? Puede surgir que debido a la ecuación o la forma en la que esté planteada esta función, yo no pueda darles valores de x y de y. Acuérdense que x e y son mis variables independientes, ¿sí? La diferencia principal, me olvidé, seguro que es que graba, sí, me olvidé de grabar. Ahora voy. Ahora sí. La diferencia principal entre el análisis matemático 1 que vimos el año pasado versus el análisis matemático 2 que vamos a ver este año es que en análisis 2 trabajamos siempre con dos variables independientes o más, ¿sí? Lo mínimo son dos variables independientes. Por eso es que hablamos de funciones en z, ¿sí? Que dependen tanto de x como de y. En análisis 1 siempre nuestra única variable independiente era x y era la única que nosotros podíamos darle valores cualesquiera o no, dependiendo si eran admitidos o no por la función. Básicamente, eso mismo que hacíamos en análisis 1 para definir el dominio de la función de una sola variable, lo vamos a hacer en análisis 2 con funciones que tengan dos o más variables, ¿sí? Es decir, definir qué pares ordenados de x y de y, dos variables independientes, son admitidos para que esa función exista, siempre hablando en el campo de los reales,
¿sí? Siempre vamos a hablar durante todo el análisis matemático del campo de los reales. Básicamente el dominio está formado por puntos del plano XY, es decir, que es un subconjunto del plano XY, por tanto representa el plano. 200 veces digo plano XY. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme que busque acá para graficar. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, en análisis 1, teníamos definido una función y que dependía de la única variable x, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una función y que fuese o que estuviese descrita como 1 sobre x, ¿sí? Es una función en x que es igual a 1 sobre x. Para esa función, ¿sí? 1 sobre x, nosotros definíamos o sabíamos que x, no sé por qué no escribo porque estoy en color blanco, nosotros sabíamos que x no podía ser 0, ¿sí? Tenía que ser sí o sí distinto de 0. ¿Por qué? Porque si x toma el valor de 0, teníamos 1 sobre 0 y bajo el campo de los reales 1 sobre 0 no existe, ¿sí? Matemáticamente. Entonces, básicamente decíamos que en una línea recta, porque era la única variable independiente que teníamos, suponte que esto sea un 0, definiendo, digamos, esa línea recta, podemos decir que x tomaba todos los valores, ¿sí?, del campo de los reales, tanto positivos como negativos, pero no podía tomar, ¿sí?, el punto 0, porque no era admitido bajo esta función establecida. Esto mismo que nosotros definíamos en análisis 1 con un análisis analítico de qué es lo que no era admitido en esa función, y con un análisis gráfico, ¿sí?, básicamente este era el desarrollo del dominio de esta función establecida. Eso mismo que hacíamos en análisis 1 lo vamos a hacer en análisis 2. La única diferencia es que, como nosotros hablamos de funciones z que dependen de variables x e y, ¿sí?, lo que vamos a hacer es establecer qué valores de x y de y no son admitidos para esa función, o cuáles sí, ¿sí? Si digo cuáles sí, sé cuáles no, y si digo cuáles no, sé cuáles sí. Entonces, básicamente, como voy a definir qué valores de x y de y son admitidos en esta función, lo que voy a graficar es un plano que corresponde a mi dominio. Y en ese plano voy a definir cuáles son los valores que sí puede tomar esta función, tal que la función z exista dentro del campo de los reales. Entonces, digamos, lo básico que tuviésemos como un dominio para dos funciones independientes, para una función con dos variables independientes, sí tiene que ver con el plano, es decir, con R2. Eso es, digamos, lo mínimo. Vamos a partir del plano y a partir de ahí podemos empezar a graficar distintos dominios. Si tuviese una función, por ejemplo, W, que fuese función de x, de y y de z, en este caso voy a tener una función de tres variables independientes, ¿sí?, x, y, z, y voy a definir qué valores de esa terna ordenada x, y y z, ¿sí?, son admitidos en el campo de los reales para que exista esa función en R. Como tengo tres variables independientes, lo que voy a graficar como dominio de mi función va a ser un espacio, es decir, R3, donde voy a graficar a X en un eje, a Y en el otro eje y a Z en el otro eje. Acá no lo escribí, pero básicamente son los ejes X e Y. Entonces voy a poder graficar el dominio, ¿sí? Estamos hablando de dominio, no estamos hablando de la función. Cuando acá en análisis 1 nos daba esta función 1 sobre x y nosotros hacíamos este gráfico no es el gráfico de 1 sobre x, es el gráfico del dominio, ¿sí?, del eje x. Cuando nos den esta función y grafiquemos en R2 en el plano x en función de y, vamos a graficar el dominio, no vamos a graficar la función, ¿sí?
Lo que vamos a hacer es graficar la proyección que tiene esa función en R3, ahora en el plano de nuestro piso, que es R2. Cuando tengamos una función W que depende de 3 variables independientes, el dominio va a estar dado en el espacio. La función estaría dada en una cuarta dimensión que básicamente no la podemos graficar, ¿sí? Lo mismo va a pasar si tenemos más variables independientes. Si tenemos una función m, llamémosle, que depende de x, de y, de z y de w. Tengo 4 variables independientes. ¿Puedo graficar ese dominio? Y no, porque no podemos graficar más allá de R3. ¿Pero lo puedo definir analíticamente? Sí, probablemente. ¿Sí? Si lo desarrollo matemáticamente, puedo decir cuál es el dominio emitido para esa función tal que m pertenezca a los reales. Eso es lo que vamos a hacer, sí. Entonces, a partir cuando tengamos 3 variables independientes, ya como que la imagen no la podemos graficar. Tal cual. Solamente lo puedo graficar el dominio. En la imagen ya no se puede. Ya aumentamos una variable independiente, estamos casi que aumentando un eje más, y entonces ya no podemos graficar ni siquiera el dominio de la función. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna otra duda o consulta? No por ahora. Bien. Seguimos entonces. Solamente como para recordar un cachito de cómo graficamos nosotros los dominios de las funciones, siempre considerábamos, ¿sí?, algunos conceptos. Por ejemplo, el de frontera de un dominio, que básicamente era la línea que limita ese gráfico. Por ejemplo, si tengo una circunferencia, la línea que delimita el radio de la circunferencia, ¿sí?, se denomina frontera del dominio. Los puntos que están en el interior de ella son puntos interiores, ¿sí? Y bajo este concepto puedo tener dominios que sean abiertos o dominios que sean cerrados. Los dominios que sean abiertos son aquellos que solamente voy a tomar los puntos interiores. En ese caso, el dominio se graficaba, digamos la frontera, mejor dicho, se graficaba con líneas discontinuas, de tal manera de decir, che, yo de este dominio puedo tomar lo que está dentro, pero no puedo tomar lo que es frontera, ¿sí? Un dominio es cerrado, ahora sí, cuando no solamente incluye los puntos interiores, sino que también incluye la frontera de los mismos. Básicamente las restricciones que existen son casi siempre las mismas, ¿sí? Que cuando tenemos un cociente sabemos que el denominador no puede ser 0, ¿sí? No existe un elemento dividido en 0. Sabemos que los argumentos de logarítmicos, de funciones logarítmicas, tienen que ser sí o sí mayores que 0, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de cómo es una función logarítmica, básicamente es asintótica al eje de las y, por eso tenía que tener valores de x que fuesen positivos, ¿sí? Por eso es que ese argumento tiene que ser sí o sí mayor que 0. Cuando tenemos raíces de índice par, no podemos decir que su radicando sea negativo, ¿sí? No puedo tomar la raíz cuadrada de -2, no existe dentro del campo de los reales, ¿sí? Por eso es que cuando tengo una raíz de índice par, su argumento tiene que ser siempre positivo o 0, ¿sí? Puede ser 0 también, la raíz de 0, 0. Y por otro lado tenemos las funciones arcoseno y arcocoseno, cuyos valores límites son su amplitud, ¿sí? Si se acuerdan, las funciones seno y coseno hacían como una, arcoseno y arcocoseno, que son las funciones inversas del seno y el coseno, terminaban haciendo como una cosa así, donde cuyos límites, ¿sí?, de dominio eran la máxima amplitud que tuviese esa función. La normal es una amplitud de 1, cuando tenemos, por ejemplo, el seno de x. Cuando tenemos el seno de x, déjenme que grafique acá. Cuando teníamos el seno de x, si se acuerdan la función seno, que es la más básica de todas, ¿sí?, esto iba entre 1 y -1, que básicamente es la imagen de la función seno. La imagen de la función seno va entre -1 y 1. Al yo establecer
como condición la función inversa, que se llama arcoseno, ¿sí? La función inversa del seno es el seno a la menos 1 o arcoseno. Menos 1 que escribir. La función inversa del seno es el arcoseno. Entonces esto que ahora, que en la función normal seno es mi imagen, ahora en mi función inversa, pasa a ser mi dominio. Por eso es que en las funciones arcoseno y arcocoseno, lo máximo que te puedo obtener como definición es la amplitud que tenga esta función propiamente. Y esas básicamente son las 4 restricciones que vamos a trabajar, ¿sí? Para poder definir los dominios de las distintas funciones. Vamos con un ejemplo. En este caso les pide graficar el dominio de una función. Z, que es función de 2 variables independientes, x e y, tal que la función sea 1 sobre x al cuadrado menos 1. Bien, perfecto. El ejercicio es esto. El enunciado del ejercicio es solamente esto. Ahora bien, tengo que empezar a desarrollarlo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tengo en esta función? Básicamente es un cociente. Un cociente. Bien, dentro de un cociente, ¿qué es lo que yo sé que no puedo tomar? Y que el denominador, ¿sí?, de ese cociente no puede ser 0. Perfecto. El denominador, en este caso, se llama x cuadrado menos 1. Y digo que no puede ser 0 porque si esto, digamos, matemáticamente hace que yo tenga acá un 0, 1 sobre 0 no existe dentro del campo lo real. Bien. Entonces digo, el denominador no puede ser 0. X cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. Bien, perfecto. Pero ahora necesito saber qué valores de x hacen que esa ecuación a mí me dé 0. ¿Sí? Es lo que necesito resolver analíticamente. Para eso, lo único que tengo que hacer es una ecuación, ¿sí? Es resolver esa ecuación. Entonces, este elemento que está restando pasa por el otro lado sumando y me queda x cuadrado distinto de 1. Este elemento que está acá como exponente, ¿sí?, pasa para el otro lado como raíz, y de tal manera que al tener una raíz siempre, acuérdense de esto, porque no sé por qué razón siempre ponen positiva, cuando tengo una raíz de índice par, los resultados son 2 posibles, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Entonces dice que x tiene que ser distinto de más menos 1. X igual a 1 no es nada más ni nada menos que una recta, ¿sí? Una recta constante para x1, que para cualquier valor de y, x sigue valiendo 1. X igual a menos 1 no es nada más ni nada menos que otra recta, ¿sí? Que es constante y que pasa por x menos 1. Para cualquier valor de y, x vale menos 1. Bien, perfecto. ¿Tengo restricciones en y? No, no las tengo. Las saqué del análisis, digamos, analítico, del desarrollo analítico, donde no apareció ninguna restricción de y. De hecho, acá podría haber dicho y sobre x cuadrado menos 1 y el dominio de la función seguía siendo el mismo, ¿sí? Por eso es que pinto todo el plano coordenado de x e y, excepto, ¿sí?, y pongo acá líneas de punto, por eso es que lo puedo llamar como una excepción, excepto estas rectas constantes en x menos 1 y en x1, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar cualquier par ordenado de este plano XY en cualquier punto, ¿sí?, tal que mi función sea admitida dentro del campo de los reales. Si tomo un par ordenado, por ejemplo, el menos 1, 2, ¿sí?, va a hacer que esta ecuación invalide, digamos, a mi función, ¿sí? Va a hacer que esto me dé 0, el denominador me dé 0, y que tenga y, que en este caso lo llamaría 2 sobre 0, no existe dentro del campo de los reales. Bien, entonces básicamente lo que me interesa es no solamente la definición de qué es lo que no puede ser, ¿sí? Porque que un cociente no sea 0 es teórico, que un argumento de un logarítmico
no tiene que ser sí o sí mayor que 0, es un teórico. Lo que sí me interesa es el desarrollo analítico, ¿sí? Es decir, bueno, a partir de acá, ¿qué valores de pares ordenados de x e y no puedo tomar para que esa función no se me vaya a anular? Y por otro lado, necesito el gráfico, ¿sí? Que es como confirmar que lo que yo acabo de resolver acá se entiende. Esas dos cosas son súper importantes y necesarias para el desarrollo de un ejercicio de dominio. Si quieren o no quieren, le pueden agregar después la definición teórica, que básicamente esto se lee. El dominio de mi función es igual al par ordenado de x y que pertenece a los reales, tal que x sea distinto de más menos. También podría haber puesto el par ordenado de x e y que pertenece a los reales, tal que x cuadrado menos 1 sea distinto de 0. Como ¿Por qué quieran. reales tiene un cuadrado, profe? Porque está en R2, porque está en el plano. R2, claro. Si acá tuviese una terna ordenada porque mis variables independientes fuesen 3, z, sería el dominio de mi función, es la terna ordenada x y z que pertenece a los reales al cubo, porque estaría en el espacio ese dominio. Tal que, y lo que sea. ¿Dudas, consultas? Profe, Sí, vi. y eso lo escribimos lo mismo a pesar de que en la función no esté Sí, 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 sí. y, No importa Y, que no, o sea, el eje Y. o sea, no está la variable dentro, acá adentro, Claro, pero faltaría la sí otra es una variable. variable de la función, porque te está diciendo que z es una función que depende de x y de y. Entonces, por más que y no aparezca acá, y es una variable independiente de mi función, que le puedo dar cualquier valor que a mí se me ocurra, porque no está dentro de la restricción. Pero sí la tengo que poner, porque si no la pongo, estoy hablando de que z es función de una sola variable independiente. Y al ser z una función de una sola variable independiente, o sea, acá tendría que decir que pertenece a los reales y no decir cuadrado, por ejemplo. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Y ahí el dominio es el plano xy salvo x menos 1 y x1, digamos. Claro. Es todo, digamos, el piso sobre el que ustedes están sentados ahora, excepto aquello, todo el conjunto, o sea, porque es un conjunto, ¿no? De valores de x y de y. Es un conjunto. Porque acuérdense que le tengo que dar valores tanto a x como a y, porque las dos son variables independientes de mi función. Entonces, el dominio de mi función, es decir, van a emitir todos los pares ordenados, excepto todos aquellos pares ordenados que coincidan, ¿sí?, con que x vale menos 1. Entonces, el par ordenado menos 1, 3 no es admitido. El par ordenado 2,65 periódico del 65, menos 1, punto y coma, 2,65 periódico del 65 tampoco es admitido. Es decir, todos los pares ordenados que caigan sobre estas rectas no son admitidos. ¿Se entendió? ¿Eso? Sí, sí, se entiende. Profe, una duda. Y en el caso de que hubiera una condición en X y una en Y, ¿cómo se grafica? Y Digamos, hay que ver ¿habría el una línea de ejercicio. puntos horizontales también? Si hubiese sido una condición, pero depende del ejercicio. Si la condición hubiese venido, te pasa que no, si la función hubiese sido así, y al cuadrado menos 1, ahí sí, evalúo esto, o sea, la función hubiese sido 1 sobre x cuadrado menos 1, más, ¿sí?, 1 sobre y al cuadrado menos 1, evalúo esto, y en cuando evalúe la parte analítica, esto me va a decir que tampoco puedo tomar los pares ordenados que salgan así, por ejemplo. En ese caso es un ejemplo. Pero depende cómo esté el ejercicio planteado. Ahora vamos a ver otro ejercicio donde sí aparezca la variable y, por ejemplo. Ok, ok. Gracias. Bien. Veamos que aparece la variable y. Dice,
Acuérdense que el enunciado es solamente esto, ¿sí? En un ejercicio que les va a salir dominio, solamente le va a decir graficar el dominio de esta función. En este caso, mi función z, que depende de dos variables independientes, x e y, es igual a la raíz cuadrada de x más y sobre x menos y. ¿Sí? Eso es lo que necesito analizar. Bien. Vamos paso por paso. Por un lado, tengo una raíz de índice par. Y yo sé que mi argumento o mi radicando tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. Para que sea admitida esa función z dentro del campo de las reglas. Perfecto. Todo mi argumento, es decir, toda esta ecuación, tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. Perfecto. A su vez, dentro de ese argumento, tengo un cociente, de donde sé que el numerador no puede ser igual a 0. ¿Sí? Yo sé que x menos y no puede ser igual a 0, ¿sí? Porque si no, no es admitida z dentro del campo de las reglas. Bien, entonces tengo dos condiciones. Está perfecto. Bueno, ahora los voy a evaluar. Supónganse que el elemento x más y lo llamemos a, y que al elemento x menos y lo llamemos b. ¿Sí? Todo este conjunto es a, todo este conjunto es b. Entonces digo, yo estoy estableciendo que a sobre b tiene que ser sí o sí mayor, tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. Bien. Pero ¿qué pasa? Si yo digo que a es positivo, o sea mayor que 0, y b es positivo, o sea mayor que 0, el cociente de esos dos elementos va a ser positivo, ¿sí? De eso no tengo dudas. Pero ¿qué pasa si a, lo voy a escribir acá porque en otro no se ve, es negativo, ¿sí? El conjunto en total, ¿sí? Su resultado es negativo, y b también es negativo, el cociente de esos dos elementos va a resultar siendo positivo, ¿sí? Si tengo menos por menos, me da más. Entonces, fíjese que estoy frente a dos circunstancias totalmente distintas, de las cuales esta ecuación que acabo de plantear acá es probable que ocurra, ¿sí? Si digo que A es positivo y que B es positivo, se cumple que ese cociente sea mayor o igual que 0. Si digo que A es negativo y que B es negativo, también se cumple que ese cociente sea mayor o igual que 0. Bien, entonces tengo dos condiciones admitidas. Y las necesito evaluar por separado, ¿sí? Por separado, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir que esto sea positivo y que esto sea positivo a la vez. Y a la vez, que esto sea negativo y que esto sea negativo para que su cociente sea positivo a la vez. ¿Sí? Por eso es que son dos condiciones que necesito evaluar por separado. Bien, entonces vamos con la primera, que ambos sean positivos. Entonces digo, que el elemento A, que le llame a x más y, sea positivo, o sea, mayor o igual que 0, pero que a su vez el elemento B, es decir, x menos y, también sea mayor que 0. Fíjense que acá no le puse igual, porque al ser un cociente, ¿sí? No puede valer 0. Por eso es que este es mayor o igual que 0 y este solamente es mayor que 0. Entonces, con esta desigualdad, yo ya definí esta condición, ya la consideré, la estoy teniendo en cuenta. Bien, entonces digo, x más y mayor o igual que 0. Necesito graficar eso. Para graficar, lo más fácil es dejar ahí en función de x o x en función de y, dependiendo cómo esté planteada la ecuación. En este caso, me da lo mismo y puedo dejar ahí en función de x.
Bien, para dejar ahí en función de x necesito resolverlo matemáticamente esto. Donde este elemento básicamente que está sumando va a pasar para el otro lado restando y me queda que y es mayor o igual que menos y. Que menos x, perdón. Que y es mayor o igual que menos x. Bien, perfecto. Dije que y es mayor o igual que menos x. Si yo grafico eso, y mayor, mejor dicho, y igual a menos x, y igual a menos x es una recta, ¿sí? Esta recta decreciente. Que pasa por el centro de coordenadas. Bien. Por otro lado, tengo esta expresión x menos y mayor que 0. Para graficarlo necesito dejar y en función de x para poder graficarlo más fácilmente. Entonces, este elemento que está sumando, que está restando, perdón, en menos y, pasa para el otro lado sumando. De tal manera que me quede x mayor que y, o lo que es lo mismo, como lo puse acá, y menor que x. Y menor que x. Bien, para graficar esto no es nada más ni nada menos que y igual a x, que es la recta identidad. Sí. Que en este caso la voy a hacer con línea de puntos, ¿sí? O línea discontinuas, porque no puede tomar la frontera de esa recta, ¿sí? Porque te está diciendo que tiene que ser sí o sí menor y no así igual. A diferencia de la otra que sí podía ser la frontera de esa función. Bien, y ahora necesito graficar o dibujar o pintar estas desigualdades, ¿sí? Porque no te está diciendo que tiene que ser igual a la recta, te está diciendo que tenés que tomar los valores de mi función mayores o iguales que la recta. Esto es, los valores de mi función mayores o iguales que esta recta. Que esa recta amarilla, yo voy a tomar los valores que sean mayores a ella. Es decir, voy a pintar todo lo que esté por encima de esa recta amarilla. Resolviendo esta otra desigualdad, dice que tengo que tomar los valores de mi función que sean menores que esta recta identidad. Los valores de mi función menores que esta recta identidad son todos los valores que están hacia abajo. Solo que había dicho que se tiene que cumplir las dos condiciones a la vez, para que sea admitida esta condición general. Y esas dos condiciones se cumplen, ¿sí? En este triangulito, ¿sí? Donde se cruzan el color naranja y el color amarillo. Por eso es que en este gráfico del dominio total se ha pintado solamente este triangulito que corresponde al cruzamiento de que las dos condiciones, tanto A como B, sean positivas a la vez, para que su cociente sea positivo. ¿Hasta acá me siguen? No tanto. Los colores. Y por repetir lo del último de los colores. Como lo que yo pido, básicamente, es que A sea positivo y que B sea positivo a la vez, porque si yo digo que A es positivo y que B es negativo, el cociente de un positivo en un negativo me va a dar negativo. Y entonces no se va a cumplir mi condición general, ¿sí? Por eso es que necesito que sí o sí se cumplan las dos condiciones a la vez. Y las dos condiciones se cumplen a la vez cuando se juntan los dos colores, ¿sí? Las dos condiciones que yo estoy estableciendo. Lo de los diagonales, ¿cómo las trazo? Sí. Yo no entendí muy bien cómo sería que y sea mayor o igual a menos x y se grafique así, y lo mismo con la otra condición. Como que... Perfecto, no ves qué es mayor y qué es menor en una gráfica. Claro. Cuando tengan dudas en este tipo de cuestiones, hay una herramienta muy fácil y muy simple y muy sonsa que se puede hacer, que es la siguiente. Acá dice que tengo que tomar, esto se lee, no quería dibujar acá, esto se lee, los valores de mi función mayores o iguales que la recta en sí.
Pero yo tengo mi recta, que es esta, y no sé si mayor es para este lado o si mayor es para este lado. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, perfecto, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Si escuchan un ronquido, es mi perra que está durmiendo en los pies míos. Vamos a tomar dos puntos. Un punto que sea por arriba y un punto que sea por abajo. ¿Sí? Dos puntos cualesquiera, los que se les ocurra, pero que no pertenezcan a la recta. Esperen, voy a borrar un poco, si no es un caos. Voy a tomar dos puntos cualesquiera, ¿sí? Que no pertenezcan a la recta, pero que esté de un lado de la recta y del otro lado de la recta. ¿Sí? Y entonces voy a decir, bueno, acá voy a elegir, voy a poner un texto, acá voy a elegir el par ordenado, ¿sí? X que vale 0 y 2 para ahí, ¿sí? Pertenece a ese puntito que acabo de dibujar ahí. Y acá voy a elegir el par ordenado menos 2 de y, 0 de x. Podría haber elegido cualquier otro, ¿sí? Podría haber elegido un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto... No importa dónde, ¿sí? La idea es que sea de la recta para un lado y de la recta para el otro. Y entonces ahora voy a decir, bueno, vamos a empezar a evaluar. Voy a ver si esto que está para abajo indica que y, o sea, que tengo que tomar los valores de mi función mayores o iguales que la recta. Y entonces digo, y es mayor o igual que menos x. Bien, tengo que cumplimentar esto. Para este par ordenado, y vale 0. Entonces reemplazo, y vale 0. Mayor o igual que menos x. Y x en este par ordenado que acabo de dibujar, y x en este par ordenado que acabo de elegir vale menos 2. Y entonces esa ecuación me queda 0 mayor o menor, que menos por menos me da más, mayor que 2. 0 es mayor o igual que 2. Que yo sepa y me hayan enseñado en la primaria, no. ¿Sí? 0 es más chico que 2. Entonces quiere decir que no se cumple, si yo pinto para abajo, no se cumple esta condición de que tengo que tomar los valores de mi función mayores o iguales que la recta. Bueno, pero por luego vamos a ver qué pasa para arriba. Entonces digo, tengo que cumplimentar con que y sea mayor o igual que menos x. Para ese par ordenado que está por arriba, y va a pasar con cualquier par ordenado que esté por arriba, tengo y reemplazo. Y dije, y vale 2 para este par ordenado, y x vale 0. No le pongo el menos porque básicamente es 0. Entonces digo que 2 es mayor o igual que 0. Que según lo que aprendí en la primaria, 2 es mayor que 0. Y entonces estoy en lo correcto. Esta desigualdad se pinta todo para acá. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Eso es válido para cualquier gráfica. En este caso es bastante simple. Si no lo ven, no importa, le falta práctica. Pero es aplicable en cualquier gráfica. A veces, cuando tenemos una parábola en y, no sabemos cuándo es mayor la función y cuándo es menor. Cuando tenemos hipérbola, no sabemos si mayor es para allá o si mayor será acá al medio. Entonces, cuando tengamos ese tipo de dudas, simplemente buscamos dos puntos, ¿sí?, distintos en la gráfica. Esto es una hipérbola, ¿no? Dos puntos distintos de la gráfica y verificamos esa desigualdad, ¿sí? Cuando tenemos dudas y no sabemos muy bien. Bien, entonces eso fue lo que hice respecto de que ambos elementos sí sean positivos. Entonces, donde los dos se juntaban a la vez, ¿sí?, por eso es que donde ambos colores coincidían, es parte del dominio de mi función. Que coincidía solamente con, bueno, no voy a hacer una recta bien, con el triangulito que aparecía ahí. Bien,
pero tenía otro elemento para poder caracterizar, y era cuando los dos elementos eran negativos, ¿sí? Porque yo tengo un cociente de dos elementos negativos, menos 2 sobre menos 2, me va a dar 1, ¿sí? Positivo. Es decir, que se va a cumplimentar también esta condición global que acabo de establecer. Entonces, cuando ambos elementos sean negativos, ¿sí? Entonces digo que el elemento A, es decir, x más y, ahora en vez de ser mayor o igual que 0, va a ser menor o igual que 0, negativo, ¿sí? Pero a la vez se tiene que cumplir que el elemento B, ¿sí? X menos y, tiene que ser menor que 0, ¿sí? No puede ser igual, porque acuérdense que está en el denominador, ¿sí? Entonces, que A sea negativo y que B sea negativo a la vez, hace que se cumpla mi condición global, que ese cociente sea positivo. Bien, entonces tengo que hacer lo mismo que recién, dibujar la misma gráfica, básicamente, porque cuando les despeje me van a dar las mismas rectas. Lo único que ahora va a cambiar es que si antes tomaba lo que era mayor, ahora tengo que tomar lo que es menor, ¿sí? Entonces, este elemento que está sumando pasa por el otro lado restando, me queda que y es menor o igual que menos x. Que y es menor o igual que menos x no es nada más ni nada menos que esta recta, ¿sí? Con pendiente decreciente. De esta ecuación digo que x menos y es menor que 0. Si yo la despejo, este elemento que está restando lo paso para el otro lado sumando y me queda que y tiene que ser mayor que x. Es decir, la recta identidad. La coloco en línea de puntos porque dice que tiene que ser mayor, no así igual, ¿sí? No puede ser igual. Y entonces empiezo a dibujar estas desigualdades. Y tiene que ser, o sea, tengo que tomar los elementos de mi función y menores o iguales que la recta. Que esta recta tengo que tomar los menores o iguales. Por eso la línea está continua. Por el otro lado dice que tengo que tomar los elementos de mi función mayores que la recta. Acá atrás dice x, ¿no? Tengo que tomar los elementos de mi función mayores que la recta. Los mayores que la recta identidad van a ser todos los que estén por encima. Donde las dos condiciones se juntan a la vez, que coincide con este triangulito, donde las dos condiciones se cumplen a la vez, eso es el dominio de mi función. Por eso es que voy a llevar este triangulito que acabo de sacar acá a este dominio total, ¿sí? Pueden dejarlo así por separado, mientras que se entienda cuál es lo pintado final, no importa si hacen 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. Me interesa que se vea cuál es el dominio final. Entonces hicimos un desarrollo analítico, ¿sí? Donde ambos elementos eran positivos, donde ambos elementos eran negativos, y un desarrollo gráfico, ¿sí? Tiene que estar todo esto hasta este punto, hasta estos elementos, ¿no? Hasta estos elementos. Todo esto más el gráfico. Si quieren, le pueden agregar el dominio de función para el par ordenado de XY, que pertenece a los reales en el plano, tal que el cociente, ¿sí?, de esos dos elementos sea positivo, y a su vez que el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Fíjense que se resumió bajo estas condiciones. Se podría haber resumido esta unión más esta otra unión, por ejemplo. Ay, no. Me preguntan cómo dice el dominio es lo blanco. No, el dominio es lo amarillo, donde las condiciones se juntan a la vez y ya lo vimos. De acá surgió una parte, de acá surgió la otra parte. Es lo amarillo. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas? Seguimos entonces. Otro ejercicio les pide graficar el dominio de la siguiente función. La función es z, que depende de dos variables independientes x e y, y es la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien, entonces dijimos, es una función que aparece una raíz de índice par, y nosotros sabíamos que si hay una raíz de índice par, su argumento, ¿sí?, o radicando, tiene que ser sí o sí positivo o igual que 0. O sea, lo que voy a establecer no es acá
que la raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. No. Lo que tiene que ser mayor que 0 es el argumento solamente, ¿sí? O su radicando, nada más que eso. Por eso es que puse que 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Bien, perfecto. A simple vista, y con todo el repaso que tuvimos en la clase pasada, esto, ¿sí? No me conviene dejar y en función de x, ¿sí? Esto representa a una circunferencia, ¿sí? Lo único que necesito es dejar como la ecuación general de esa circunferencia. Para poder dejar la ecuación general de esa circunferencia de tal manera que a mí me admita poder graficarlo, necesito que estos dos elementos, y al cuadrado y x al cuadrado, estén de manera positiva, porque la ecuación de una circunferencia dice que x al cuadrado más y al cuadrado, los dos con carácter positivo, es igual al radio al cuadrado. Esa es la ecuación general de mi circunferencia. Bien, esta es una circunferencia, por eso tengo que llevar a esta ecuación general. Para eso, lo único que hago es, este elemento que está restando y este elemento que está restando, los paso para este otro lado sumando. Esto básicamente es lo mismo que 4 mayor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Lo único que hice, porque a mí me gusta verla más parecida a la ecuación de la general, fue cambiarlas de lugar. Entonces decir que 4 es mayor o igual que x cuadrado más y al cuadrado es lo mismo que decir x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 4. ¿Sí? Lo leí al revés. Esto menor o igual que 4. Bien, entonces ahora sí es una ecuación limpia que yo puedo graficar, que representa a una circunferencia centrada en el origen, ¿sí? Porque no hay un elemento h o un elemento k que me diga que hay un desplazamiento de esa circunferencia, y a su vez me define cuál es el radio, ¿sí? Entonces, como sé que una circunferencia centrada en el origen, básicamente me centro en el origen y tiro un radio de 2, que es el correspondiente al radio de mi circunferencia. Al tirar el radio de 2, puedo graficar la circunferencia en su totalidad. Que la hago en línea continua, ¿sí? Porque puede ser igual que la circunferencia, es decir, puede tomar los valores de frontera de esa circunferencia. Pero a su vez dice que tengo que tomar los valores de mi circunferencia menores o iguales que el radio. Los valores de circunferencia menores o iguales que el radio van a ser todos los que estén por adentro. Por ende, solamente los pares ordenados que estén dentro de la frontera y sobre la frontera de esa circunferencia pertenecen al dominio de mi función. Si yo tomo un par ordenado, por ejemplo, 3, 3, ¿sí? Va a ser que acá tenga la raíz cuadrada de 4 menos 3 al cuadrado que me da 9, menos 3 al cuadrado que me da 9. Voy a tener 4 menos 18, me da un valor negativo, menos 14, y no es admitida dentro del campo de los reales una raíz de índice par cuyo radicando sea negativo. ¿Puedo volver un segundo el ejemplo anterior, profe? Esperen que termine con esto. ¿Este se entendió? Sí, sí, profe. ¿Alguna duda? ¿No, no? Ok, corro entonces esto y volvemos al anterior. Sí, ¿qué duda hay del anterior? Matías, ¿tenía alguna duda específica respecto de este anterior? ¿Cómo sé la función de dominio? ¿Cómo sé la función del dominio? ¿Te referís a esta parte? ¿Cómo se escribe? Bueno, sí, sí. Ah, bien. No, en este caso puedes poner, esperen que se me va la barra de que estoy dibujando. En este caso puedes poner varias cosas. Por una, o sea, el dominio siempre es el par, la definición de dominio es el par ordenado de x y que pertenece a r cuadrado, si a los reales en el plano,
Y en este caso yo elegí poner esta condición inicial, ¿sí? La que había ya definido, que el cociente, ¿sí? O sea que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0, y a su vez que el denominador no puede ser 0. También se podría haber elegido poner, por ejemplo, en vez de poner todo esto, ¿sí? Esto sigue igual, par ordenado, competencias reales en el plano, tal que, o esta barra, tal que y sea mayor o igual que menos x, ¿sí? Que a su vez y sea menor que x, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro, que y sea menor o igual que menos x, y a su vez, o unión, ¿sí? No me acuerdo si unión era así o al revés, sí, así, unión, y mayor que x. Y podría haber puesto las condiciones últimas, por ejemplo, ¿sí? O podría haber puesto también estas condiciones. Es como que lo que defino ahí puede ser cualquier cosa, porque en realidad básicamente esto que está acá me lleva a esto que está acá, y esto que está acá me lleva básicamente a esto que está acá, ¿sí? Es como, me da lo mismo cómo lo expreso. Generalmente se usa lo primero que yo establezco. Es decir, por ejemplo, vamos al que sigue. ¿Dónde estoy? Podría haber puesto directamente, de hecho se puso directamente la primera condición a partir de la cual yo empecé a analizar. ¿Se entendió? Esperen que ahora no voy a poder echar porque subí las cosas. Acá estoy. Ay, me fui de mi pantalla. Listo. Buenísimo, Matías. ¿Por qué el radio serie 2? Porque si repasaron la clase pasada, la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado, no estoy, x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y si acá dice que es 4, quiere decir que el radio al cuadrado es igual a 4. Y por ende el radio va a ser igual a la raíz de 4. Y por ende el radio es 2. Claro. Muy bien, Valentín. Porque 2 al cuadrado da 4. Porque tienen que llevar las clases al día. Se los dije la semana pasada. Vamos con el que sigue. Grafica el dominio de la siguiente función. Fíjense que es muy parecida. Z, que depende del par ordenado de x, y, es igual a la raíz cuadrada de 4x menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien. Es parecida a la de recién, solo que me aparece una x acá. Bien, perfecto. Más allá de esa x, la condición es que el radicando, al ser un índice par, no puede ser, ¿sí?, negativo. Por ende, es que todo el elemento o el argumento o el radicando, 4x menos x al cuadrado menos y al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Para que esta función z sea admitida dentro del campo de la regresión. Bien, perfecto. Ahora digo, necesito empezar a desglosar esta ecuación para poder graficarla. Para eso tendría que haber estudiado lo de la clase pasada y saber que esto que está especificado acá no es nada más ni nada menos que una circunferencia desplazada. Me doy cuenta rapidísimo si estudié la clase pasada. Entonces digo, es una circunferencia que está desplazada en x. Bien, perfecto. Cuando la circunferencia está desplazada, yo necesito encontrar la ecuación segmentada de esa circunferencia. Y para encontrar la ecuación segmentada, que lo vimos en la clase pasada, tengo que completar cuadrados, ¿sí? Entonces voy a empezar a reordenar esta ecuación para poder dejar expresada la ecuación segmentada. La ecuación segmentada de una circunferencia era, x menos h, todo eso elevado al cuadrado, más y menos k, todo eso elevado al cuadrado, igual, ¿sí?, al radio al cuadrado. Entonces, h y k, o el par ordenado h y k, me van a definir el centro de mi circunferencia, ¿sí? Y necesito encontrar el radio de lo mismo, que en este caso no está de manera explícita. Para poder llegar a eso, dijimos, necesitamos completar cuadrados. Bien, perfecto.
Como sabemos, necesitamos que estos términos sí o sí sean positivos para que corresponda justamente a una circunferencia. Si no, no es una circunferencia. Entonces, tal como hice recién, digo que estos dos elementos que están restando pasan para el otro lado sumando, y de tal manera que este elemento que está acá sumando pasa para el otro lado restando y me quede x cuadrado menos 4x más y cuadrado menor o igual que 0. ¿Sí? Básicamente lo estoy leyendo al revés. Bien. Entonces tengo x cuadrado, si bien digo, x cuadrado menos 4x, ¿sí? Me falta un elemento, que es el elemento b elevado al cuadrado, para poder completar ese cuadrado, ¿sí? El cuadrado de ese binomio. Entonces, como básicamente esto es a al cuadrado menos 2 veces, no me sale la a por la b, más b al cuadrado, necesito encontrar cuánto vale b. Tengo este término, necesito encontrar cuánto vale b. Si este término es 2 por a por b y a vale x, entonces 4 dividido 2 me da 2, quiere decir que b vale 2. Esperen, me olvidé el cuadrado. Quiere decir que b vale 2, ¿sí? Y entonces para completar ese cuadrado, tengo que tener 2 elevado al cuadrado. O sea, le estoy sumando básicamente 4 unidades. Pero si le meto 4 unidades a esta función, la estoy modificando, ¿sí? Y ya no sería la misma circunferencia. Para evitar eso, así como le sume 4 unidades, se las resto. De esa manera mantengo invariante la función, ¿sí? No le estoy afectando en nada. Por eso es que aparece este menos 4 acá. Más y al cuadrado. No tiene desplazamiento en y, ahí no lo modifico, no me pasa nada. Bien, entonces, este x cuadrado menos 4x más 4 lo puedo simplificar en x menos 2 elevado al cuadrado, que si lo desarrollo, esto es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es esto que está acá arriba. Bien. Más y al cuadrado, y este elemento que está acá restando lo voy a pasar por el otro lado sumando, de tal manera que me quede 4. De esa manera me quedó muy lindamente la ecuación segmentada de una circunferencia desplazada, donde ya consideré o ya encontré cuánto vale el centro de circunferencia, que en este caso es 2, 0, ¿sí? Acuérdense que recién cuando escribí dije x menos h elevado al cuadrado, ¿sí? Al tener un menos acá, quiere decir que el elemento h vale 2 positivo, ¿sí? No menos 2. Si acá hubiese tenido así, quiere decir que el centro de mi circunferencia está en menos 2. Pero no es lo que tengo. Entonces está el centro de circunferencia en 2, 0 y tengo un radio de 2. Entonces me centro en el par ordenado 2, 0 y tiro un radio de 2. Gráfico de la circunferencia. Una vez que la grafiqué, dice que tengo que tomar los valores de mi circunferencia menores o iguales que el radio. Los valores de mi circunferencia menores o iguales que el radio. Esa es la única diferencia entre el ejercicio anterior y este, que es tener una circunferencia desplazada. Que para eso necesitaba encontrar la ecuación segmentada para graficarla y así poder dibujarla. No entiendo la pregunta, Martín. ¿Los valores menores que 4 serían línea punteada? O sea, si acá dijese los valores menores que 4 nada más, hubieras hecho el radio de la misma en línea así discontinua. Si esa es la pregunta. Perfecto. Sí, hubiese sido solamente los puntos internos de la circunferencia, pero una línea discontinua que no pertenecería, digamos, a la frontera. Entonces, hice el desarrollo analítico para poder graficar, hice el gráfico y ahí me saqué un 10. Si quiero o no quiero, le agrego esto, básicamente es la misma función, el par ordenado de x y que pertenece a r cuadrado, tal que, y fíjense que acá le agregué esta condición, ¿sí? Que es la global. Le podría haber puesto esta si quiero.
La que a mí sí me ocurre. ¿Dudas, consultas? No, Laura. perfecto. ¿Todos van a ser así? ¿O después vamos a tener que darle como, como si fuese una figura en 3D como veníamos haciendo anteriormente? Hay ejercicios en R3, o sea, de dominios en R3, en la guía. Sí, sí hay ejercicios en R3. Y ahí ya sería con cuádricas. Claro. Ok. Sí, sí, sí. El ejercicio les dice, graficar el dominio de la siguiente función, z que depende de dos variables independientes, x e y, teniendo que la función es 1 sobre el logaritmo natural de menos 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Acá siempre se olvidan de una condición. Básicamente yo digo que, por un lado, tengo un cociente, ¿sí? Y al tener un cociente yo sé que el denominador no puede ser 0. El denominador en su totalidad, ¿sí? Es decir, el logaritmo de menos 1 más x cuadrado más y al cuadrado no puede ser 0. Restricción 1, el logaritmo natural de menos 1 más x cuadrado más y cuadrado no puede ser 0. Por otro lado, tengo una función logarítmica. Y para esa función logarítmica sé que su argumento no puede ser 0. ¿Sí? No puede ser, perdón, ni 0 ni menor a 0. Sí o sí tiene que ser positivo. ¿Sí? Por la gráfica, si no acordamos la logaritmo. Entonces, el argumento, ¿sí?, de esa función logarítmica necesita sí o sí ser mayor que 0. Por eso que está la restricción 2, donde dice que el argumento, o sea, menos 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, sea mayor que 0. Son dos restricciones distintas, las tengo que analizar por separado. Obviamente, se tienen que cumplir las dos W para que se admita la función. Bien, entonces la restricción número 1 dice que el logaritmo natural de menos 1 más x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser distinto de 0. Como toda función matemática o ecuación matemática, la necesito desarrollar, ¿sí? Para graficar. Entonces, para desarrollarla matemáticamente, empiezo a pasar términos, desde el término más global hacia el más individual. Y entonces, en este caso, el término más global, o el más fuera, digamos, que está de la ecuación, es logaritmo. Este término, sí, es básicamente una operación matemática, logarítmico. Es una función logarítmica. Necesito pasarla para el otro término, ¿sí? ¿Cuál es la función inversa matemática de un logaritmo? La potencia. Sí, la exponencial sería, ¿sí? La potencia, más o menos. La función exponencial, ¿sí? Entonces, quiere decir que este logaritmo pasaría por el otro lado como una potencia. ¿Qué elemento tengo que considerar como base? El número es... Exactamente. Como estoy hablando de un logaritmo natural, ¿sí? El número de Euler básicamente es la base de ese logaritmo natural. Entonces, cuando pasa por el otro lado como una función exponencial, su base sigue siendo esa base, digamos, respecto al número de Euler. Entonces me queda que esa función exponencial es el elemento e elevado a la 0. Y como sabemos, cualquier función exponencial o cualquier valor elevado a la 0 me va a dar 1. ¿Sí? Por eso que acá les aparece menos 1 más x cuadrado más y al cuadrado es distinto de 1. ¿Sí? Si acá hubiese tenido un logaritmo, ¿sí?, en vez del logaritmo natural, un log, ¿sí?, eso indica que tengo una base de 10. Y entonces la función que hubiese tenido este otro lado, básicamente es la función exponencial con base en 10. Y hubiese tenido 10 elevado a la 0, que también me va a dar 1. Si acá hubiera tenido, no sé, 90, me hubiese quedado 10 elevado a la 90, que obviamente no es viable que lo grafiquemos, pero bueno, me refiero a que el exponente va a tomar el valor del elemento que esté del otro lado.
¿Se entendió? Sí. Sí, bien. Entonces me queda menos 1 más x cuadrado más y el cuadrado es distinto de 1. Este elemento que está restando lo paso por el otro lado sumando y me queda una ecuación hermosa, ¿sí? Que es una circunferencia que está centrada en el origen y que tiene un radio raíz de 2. Me centro en el origen, tiro un radio raíz de 2, que es 1,33, y largo la circunferencia. En este caso, la largo en líneas discontinuas porque dice que tiene que ser distinta, ¿sí? No tengo que pintar ni para afuera ni para adentro. Te dice que puede ser cualquiera, tanto para adentro como para afuera, excepto los valores frontera de esa circunferencia. ¿Sí? Por eso es que acá no está pintado nada, porque básicamente pueden ser todos, excepto estos que están acá. Eso es respecto a la restricción de que el numerador no puede ser 0. Ahora vamos a la restricción de que el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. En ese caso, me queda que su argumento, que es menos 1 más x cuadrado más y el cuadrado, tiene que ser mayor que 0, positivo. Por ende, este elemento que está restando pasa para el otro lado sumando y me queda x cuadrado más y cuadrado mayor que 1. Esto es nada más ni nada menos que otra circunferencia centrada en el origen, cuyo radio es el 1, me centro en el origen, tiro el radio, largo la circunferencia. En este caso, si hay una desigualdad, al haber una desigualdad, sí voy a pintar algo para afuera o para adentro. En este caso me dice los valores de mi circunferencia mayores que el radio. Los valores de circunferencia mayores que el radio van a ser todos los que estén por fuera del radio. No puedo tomar los valores del radio porque si no van a hacer que esta desigualdad se haga mayor o igual, algo que no es admitido, ¿sí? Porque un logaritmo no puede ser 0. Bien, entonces se tiene que cumplir esta condición y esta condición a la vez para que mi dominio o mi función se encuentre admitida. Por eso es que dice otro plano XY global, ¿sí? Donde pinte de vuelta todo en celeste lo que fuese mayor que la circunferencia de radio 1, ¿sí? Todo lo que fuese mayor que la circunferencia de radio 1, pero a su vez tengo que considerar que todos los pares ordenados que caen sobre la frontera de la circunferencia raíz de 2 tampoco pertenecen al dominio de mi función. Por eso es que sale la circunferencia o el radio de la misma en líneas discontinuas. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Dudas? O sea, el radio de la circunferencia 2 es desde la primera. El radio de la circunferencia raíz de 2 es de la primera. Sí, y esa es la pregunta. Bien, vamos a otro ejemplo. Dice, graficar el dominio de la siguiente función, z de par ordenado de xy, tal que la función sea la raíz cuadrada de 2x más 2 menos el módulo o el valor absoluto de y, todo eso sobre 3y al cuadrado más 4x menos 2. Bien, perfecto. Eso entonces empiezo a tomar de a 1, ¿sí? Lo más fácil que ya sabemos que el denominador no puede ser 0. O sea, el denominador completo no puede ser 0. Bien, entonces voy. 3y al cuadrado menos 4x menos 12 no puede ser 0. Bien, la miro a simple vista, tengo a la variable y elevada al cuadrado, la variable x elevada a la primera potencia, eso es, si se repasa la clase general, nada más ni nada menos que una parábola, ¿sí? Una parábola simple. La única diferencia de las parábolas que sabemos generalmente ver es que en vez de tener una parábola en x, ahora tengo una parábola en y. Es decir, la parábola en vez de estar parada con la rama hacia arriba o hacia abajo, ahora va a estar acostada, ya sea a la izquierda o a la derecha. Como va a ser una parábola en y, lo que voy a hacer es despejar a x en función de y, para poder graficarla, ¿sí? Necesito dejar a x en función de y. Entonces empiezo a despejar. Este elemento que está restando pasa para el otro lado sumando, este elemento que está sumando pasa para el otro lado restando, y este elemento que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo, de tal manera que me quede menos 3/4 de y al cuadrado más 12 sobre 4, que me da 3. Y entonces me queda esta función, que es una parábola súper fácil,
donde yo puedo encontrar, y ya lo sabemos porque lo hemos hecho 1000 veces, el vértice de la parábola, la raíz de la misma, y tirar la parábola. Como en este caso no hay una, o sea, la desigualdad es correspondiente solamente a la frontera de la parábola, simplemente planteo la frontera de la misma. Con línea discontinua porque dice que no puedo tomar los valores de x que coincidan con la parábola. Bien. Una vez que grafique eso, voy a otra parte de la función que tiene que ver con una raíz de índice par. De las raíces de índice par yo sé que su radicando, o sea, 2x más 2 menos el módulo de y, tiene que ser sí o sí positivo o igual que 0, para que sea admitido dentro del campo de los reales. Entonces digo que su argumento, 2x más 2 menos el módulo de y, sea mayor o igual que 0. Bien, entonces empiezo a despejar. Despejo y digo, 2x más 2y mayor o igual que y, que el módulo de y, ¿sí? O que el valor absoluto de y, haciendo que este elemento pasa para el otro lado sumando, ¿sí? Si lo reacomodo un cachito, básicamente me queda que el módulo de y, o el valor absoluto de y, es menor o igual que 2x más 2. Si se acuerdan, cómo manejábamos valor absoluto, por ejemplo, si teníamos el valor absoluto de x, ¿sí? Menor o igual que 2, esto era como poner que x variaba entre menos 2 y 2. En este caso voy a hacer lo mismo, solo que en la filmina hay un error. Acá le falta el signo negativo y acá le falta el signo negativo. Esto es, y está entre la función menos 2x menos 2 y la función 2x más 2, ¿sí? Es lo mismo que dice acá, lo hago acá, ¿sí? Le saco el valor absoluto de la función. Y entonces tengo dos partes. Por un lado, la función y igual a 2x más 2, que eso básicamente, déjenme buscar una recta, la función y igual a 2x más 2 no es nada más ni nada menos que una recta con pendiente creciente y ordenada al origen 2. Por otro lado, tengo una función, por otro lado, por otro lado tengo una función menos 2x menos 2 igual a y. Y esa función menos 2x menos 2 igual a y no es nada más ni nada menos que una recta dependiente decreciente y ordenada al origen menos 2. La gráfico. Y entonces ahora sí, como existen desigualdades, las tengo que tomar. Y esto se lee. Tengo que tomar los valores de mi función mayores o iguales que esta recta. Valores de mi función mayores o iguales que la recta, es decir, tomo todos los que son para allá. Pero a su vez tengo que tomar los valores de mi función y menores o iguales que la otra recta. Los menores o iguales que la otra recta son todo esto para acá abajo. Pero como necesito que las dos funciones se cumplan a la vez, perdón, que las dos condiciones se cumplan a la vez, donde se juntan los dos colores o las dos rectas o la gráfica, es parte del dominio de mi función. Por eso es que acá dibujé o se pintó solamente la parte rosita, pero considerando la restricción 1, ¿sí? Que tenía que ver con la frontera de esa parábola, que esa parábola básicamente sigue. Pero como en realidad esta parte blanca no pertenece al dominio de mi función, no la considero las ramas, ¿sí? Me da lo mismo si grafico o no grafico. Básicamente quiero decir que se puede tomar cualquier par ordenado que esté dentro de esta gráfica, excepto los que coinciden con la frontera de esta parábola. Entonces hice la parte analítica, las dos restricciones, la parte gráfica, las dos restricciones y la gráfica total. Eso es lo que se necesita del ejercicio. Profe, Sí, Pi. ¿podría repetir la parte de por qué no se toman los puntos que están en la frontera de la parábola? Sí, porque la primera restricción que yo había tomado era que el denominador
no podía ser 0. Como el denominador no puede ser 0, de hecho, si yo tomo, por ejemplo, este punto que es, me da, que tiene un par ordenado 3 de x, 0 de y, ¿sí? 3 de x, 0 de y, va a hacer que no sea admitido dentro de el dominio de esta función. Entonces digo, todo este elemento, ¿sí? 3y al cuadrado menos 4x menos 12 no puede ser igual a 0. Entonces digo, 3y al cuadrado más 4x menos 12 no puede ser igual a 0. Para graficar esto, necesito como desglosarla, ¿sí? Fíjense que eso básicamente es el análisis analítico, o el desarrollo analítico, es desglosar la ecuación para poder graficarla. Entonces la desgloso y digo, che, esta es una parábola en y, ¿sí? Necesito graficarla. Para eso, pongo una función x en función de y y despejo a x. Este elemento lo paso por el otro lado restando, este elemento lo paso por el otro lado sumando, y este elemento que está multiplicando lo paso dividiendo, me queda esta ecuación. La grafico, encuentro el vértice de esa parábola, y las raíces de la misma, y la grafico. Y me dice que si yo tomo cualquier elemento o par ordenado que corresponde, ¿sí?, a esta frontera de esta parábola, va a ser que mi función en su totalidad, no pertenezca al campo de los reales. Entonces, bajo esta restricción, sumándole la segunda que acabamos de analizar, es por eso que le agrego, ¿sí?, la restricción de que la frontera de esa parábola no pertenece al dominio de mi función. Recordemos que esto es el dominio, ¿sí? Es decir, no es la gráfica de esta función, es la proyección de lo que se vería desde arriba, ¿sí? Eso es una función que pertenece a un volumen, me genera un determinado volumen. Lo que yo voy a ver, es decir, la sombra de lo que veo de esa figura de allá arriba, la sombra que la veo proyectada en el suelo, es esto que tengo establecido acá. ¿Se entendió esa parte? Y en el 2 pertenece al dominio. Ah, no entiendo la pregunta. Si en el 2 pertenece al dominio. Si el par ordenado 0, 2. Si el par ordenado 0 de x, 2 de y pertenece al dominio, y no. Porque si bien coincide con esta recta que es continua, pero justo en ese par ordenado aparece esta línea discontinua, y es la que lo inhabilita al par ordenado 0, 2. Eso era lo que me preguntaban, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bien. Ejercicios hay millones, porque las combinaciones pueden ser infinitas, chicos. Podemos combinar, no sé, radicandos con funciones seno y arcoseno y arcocoseno, por poner funciones logarítmicas, puedo poner cociente, o sea, hay millones de ejercicios. Por eso es que la guía tiene, déjenme decir, no está la guía abierta, la CR, tiene como 20 y pico, casi 30 ejercicios. Y si no me acuerdo, acá también hay otros. Esperen que borre esto. Borratos de digamos, lo que les va a ayudar a ustedes es sentarse a hacer los infinitos ejercicios que hay, ¿sí? A pensar, porque combinaciones va a haber 10 millones, como les digo, pero es como, la metodología es siempre la misma. Bueno, tengo cociente, el denominador no puede ser 0. Tengo una raíz de índice par, su argumento no puede ser negativo. Tengo una función arcoseno y arcocoseno, como en este caso, ¿sí? Ese argumento x cuadrado más y cuadrado menos 3 tiene que estar sí o sí entre 1 y menos 1, ¿sí? Tiene que estar sí o sí entre sus máximas amplitudes, 1 y menos 1. Entonces voy a poner x cuadrado, no se lo estoy resolviendo, más y al cuadrado menos 3 tiene que estar entre 1 y menos 1, ¿sí? Puede ser igual incluso.
tiene que estar entre 1 y menos 1. Bueno, y entonces, eso es una restricción. Pero a su vez aparece un cociente. Bueno, y del cociente sé que el denominador no puede ser 0. Es como que necesito evaluar. Mirar el ejercicio de su manera global y empezar de poco. Tengo esta función, sé tal cosa. Tengo este cociente, sé tal otra. Entonces, y bajo esa, digamos, análisis detallado de cada una de las restricciones, llevar, digamos, al análisis global que me define el dominio total de mi función. Mi recomendación, como se los dije la clase pasada, y se lo voy a decir todas las clases, lleven la materia al día, no se duerman, porque el análisis matemático 2 no es fácil, ¿sí? Les dejo ahí el mail que no se los había puesto en la filmina pasada, y hay 2 ejercicios acá que básicamente buscan esto, digamos, buscar hacer algo como distinto y plantearse cómo es la resolución. Lo que yo haría sería repasar básicamente la resolución de los ejercicios que hemos visto. Si se los acuerdan y les pareció fácil, directamente vayamos a resolver estos ejercicios, o vamos a la guía directamente y resolvemos los ejercicios que están en la guía. ¿Les quedó alguna duda? Por mi parte no, profe. No por ahora. Bueno, Profe, sí. los ejercicios de la guía son los que están en el aula virtual, que Sí. dejó usted. Sí. Están en la V. Déjenme que corrobore, estamos en el 2S1. Material de trabajo práctico. Dice, está lo de geometría de la clase pasada, dice práctico 1, que es el de dominio, práctico 2, que lo vamos a ver mañana, y después dice guía de dominio y guía de límite. Deberían ver la guía de dominio para ahora. Sí, se tienen que ir corriendo para tener clase algunos. Así que los veo mañana. ¿Cierto? No me olvido. Profe, hasta mañana. Cualquier duda lo vemos.